empezar. Buenas tardes. Hoy tenemos de visita al licenciado Antonio Rueda Toisé, que nos va a hablar sobre segmentación y clasificación de imágenes con autómatas celulares. Es estudiante de la maestría en el INAVIO, ¿no? Y bueno, pues nada, gracias por estar aquí. Ahora son dos presentaciones. Esta es la primera y después una de automóviles celulares en inglés. Una presentación de cómputo en base a colección. Primero vamos a ver este y después la otra. Esto es parte de mi proyecto de semestre. Primero voy a hablar de por qué se hace segmentación automática o supervisada, cómo se hace segmentación con automóviles celulares, cuál es el procesamiento que se hace para que tenga configuraciones iniciales en el autómata y cómo se hace clasificación luego. El objetivo de este trabajo es generar clasificaciones de tejido que sean reproducibles y semiautomáticas. Esto es que se reduzca el tiempo del operador para realizar una buena segmentación reproducible a partir de parámetros iniciales para lo que es una planificación de radiocirugía o una evaluación de progresión de tratamiento. Aquí tenemos una imagen de resonancia magnética y al lado lo que sería el resultado deseable de una segmentación. Fíjense que está marcado el tumor como un contorno con color fijo y el edema que lo rodea también. Este trabajo tiene como intención proveer buenas segmentaciones en datos clínicos y para eso estamos utilizando el dataset del NICAI BRADS 2014, que es un conjunto de datos segmentados por neurocirujanos, indicando qué es lo que es tumor, qué es lo que es edema, qué es lo que es tejido necrótico, etc. La segmentación de imágenes es la generación de clústeres juntos para lo que son los elementos de una imagen. Esto es un dataset de la Universidad de Berkeley en el que le pidieron a varios dibujantes humanos que generaran distintas segmentaciones para las mismas imágenes. Esto explica por qué la segmentación es un problema difícil, y es que hay mucha intravariabilidad entre las segmentaciones que son válidas dependiendo del criterio que se utiliza. Las personas pueden segmentar la imagen de forma distinta y todas pueden ser semánticamente válidas. Esto es algo que además se complica cuando uno considera que lo que percibe una cámara es sencillamente una matriz con niveles digitales. En la radiocirugía cerebral es importante definir el objetivo que se va a irradiar porque no queremos causar daño innecesario al paciente y al mismo tiempo queremos destruir todo el tumor. Estos son el tipo de imágenes que tenemos en resonancia magnética, son un conjunto de cortes y típicamente se aplica a un agente de contraste de gasolina para resaltar lo que es el tumor, que es el core del tumor, el núcleo del tumor. El resultado deseado de segmentar es generar una separación volumétrica de lo que sería el tumor y lo que sería el edema. Una segmentación que se hizo con automóvil celular determinístico, utilizando un criterio supervisado para las semillas. Aquí las semillas se definieron a partir de la verdad fundamental de la segmentación. Se sabía dónde estaba el tumor y dónde estaba el edema. Y a partir de ahí, en un porcentaje bajo de los cortes, en menos de 3 cortes, se definió un conjunto de semillas. Y en el momento en que el automata terminó de evolucionar, generó la segmentación, que es bastante bueno. Algo que es importante aclarar es cuál es la diferencia entre segmentación y clasificación. Un segmento es un clúster de píxeles o voxeles que comparten una característica visual, como digamos, el mismo brillo, un borde similar que separa el contorno, que la textura tenga características similares. Un clúster se puede definir con cualquier criterio numérico. La clasificación es la asignación de valor semántico a estos clústeres. Algunos de los problemas duros de la segmentación de resonancia magnética es que en casos clínicos reales no tenemos una verdad fundamental, no sabemos qué es en verdad tumor, qué es
de aprovechamiento adecuado de la información disponible. Tenemos típicamente algunos tres canales de resonancia magnética, 4 si consideramos la gente de origen, o bueno, 6, 7, etc. Y es incómodo para un operador humano ir de corte en corte, viendo qué fue lo que marcó en un canal y qué es lo que está en otro. Esto es sumamente tedioso para ellos, para los ciudadanos, y ellos tienden a hacer la planificación de la segmentación en base a un único canal. Típicamente es la gente el canal T1 con el T contra la entregadoría. Eso significa que mucha información disponible está desaprovechada, no se utiliza en la planificación de la resolución. Para variar la calidad de la segmentación o clasificación, en realidad se considera cuáles son los verdaderos positivos, es decir, los boxes en los que yo dije que ahí hay un tumor y en verdad existe un tumor ahí, los verdaderos negativos, donde dije que no había un tumor y en verdad no lo había, los falsos positivos, que son los casos en donde se dijo que había tumor pero en verdad no existía, y los falsos negativos, donde se dijo que el tejido estaba sano pero en verdad era tumoral. Tumor zinc es un generador de tumores sintéticos que genera para una posición específica un tumor. Y aquí tiene una verdad fundamental. Yo puedo decir con 100% de veracidad que lo que está marcado en cierto boxer es tumor, o edema o tejido sano. Esto me permite validar el algoritmo de segmentación. El análisis clínico BRATS es el que mencioné antes, y es el que estamos utilizando ahora para validar la calidad de la segmentación y la clasificación. Este dataset ha sido actualizado año tras año. Originalmente era 100% manual, es decir, los cirujanos pasaban contorno a contorno lo que él consideraba que era tumor o edema o tejido sano. Y a partir del año 2014 ha sido generado de una forma semi-asistida. Se traza un contorno manual y hemos utilizado la técnica de thresholding para identificar lo que sería el tejido necrótico dentro del tumor. Esto se hace para auxiliar al algoritmo de segmentación. Es difícil con un algoritmo saber que lo que nosotros consideramos como una masa que es tumoral corresponde a tumoral cuando tiene muchos niveles espectrales distintos. Una zona necrótica es sumamente distinta a una zona que está por contrario. Sin embargo, en la tercera de 2012 se marcó como una única masa del tumor. En la tercera de 2014 se marca como una zona con contraste, una zona con contraste, la necrosis, que es esa sección negra que viene adentro, y una sección de edema, que son estas malas. Si se fijan, es bastante curioso que a pesar de que fueron 2 segmentaciones hechas por operadores humanos, el contorno de edema es bastante distinto. Arriba se ve bastante distinto lo que es la segmentación de edema. Las técnicas significativas para abordar la calidad de la clasificación son la precisión, cuando se dice lo que es tumor en verdad es tumor, y la sensibilidad, que es obtener todo lo que es tumor en la imagen y la resonancia. Estas métricas pueden tener conflictos, se puede tener una altísima precisión o una muy baja sensibilidad. Se puede tener una precisión perfecta indicando un único boxer como boxer tumoral y no marcar el resto. Y eso me daría una sensibilidad prácticamente nula. Es decir, si radio un único boxer de tumor y lo destruyo, tengo una altísima precisión pero una muy baja sensibilidad. Si destruyo absolutamente todo el cerebro, tengo una perfecta sensibilidad pero una precisión casi nula. Estas métricas se nivelan con el coeficiente DICE, que es la media armónica de las dos. Al utilizar el coeficiente DICE puedo tener una alta precisión con una baja sensibilidad, porque es una segura también. Bueno, esto es un ejemplo básico de cómo automata celular. Esto es un automata celular elemental en una dimensión. Ahí tenemos la definición de la función de transición para el autómata. Aquí vemos su evolución a través de 20 pasos. Se ve la evolución del autómata en la primera fila de aquí arriba. Él evoluciona a partir de una única celda en el instalador encendido y genera este comportamiento de 100 pasos, de 20 y de 100 pasos. Esto es el autómata celular 110, que se ha demostrado que es equivalente a una máquina de Turing. Es capaz de realizar cualquier tipo
estable. En los automatas celulares es común ver fenómenos emergentes. Este fenómeno emergente, que se llama una regla extremadamente simple, fíjense que tenemos también en la fila superior un retículo que está absolutamente todo apagado y tiene una única celda en estado encendido. La regla de Autómata en este caso considera la media de niveles de gris en la vecindad de radio 1, que es esta que queda aquí arriba, es una vecindad de radio 1, es decir, que solamente se considera el vecino derecho e izquierdo, no es una división. Y la regla lo que hace es considerar la media de los niveles de grises más una constante y en el siguiente paso toma la parte entera de eso. Ahí se genera un comportamiento bastante interesante. En la otra configuración inicial, a diferencia de esta, que tenemos una única celda en estado encendido, ahí tenemos un estado aleatorio. Las celdas que están encendidas fueron de forma aleatoria. El automata celular que estamos utilizando para la segmentación es una variante del algoritmo Gromov. Es un automata celular que simula el crecimiento competitivo de cada colonia de bacterias en las infecciones de la imagen. Es como si tuviéramos varias colonias distintas de bacterias que compiten por dominar el espacio de la imagen y al momento en que se estabilizan genera una segmentación. Esto se hace asociando una tupla cada una de las celdas. Cada una tiene de niveles digitales, que puede ser n-dimensional, una etiqueta de clase, una fuerza correspondiente al grado de certificado de pertenencia a la celda de la etiqueta. Las celdas atacan a sus vecinas con una fuerza que es proporcional a su cercanía a niveles digitales. Esto quiere decir que si tenemos dos celdas vecinas que tienen un nivel digital bastante cercano, tienden a ser colonizadas por la misma etiqueta, por la misma colonia de bacterias. El algoritmo, esto es una corrección que hicimos al algoritmo para que convergiera de forma más rápida. Esto mejora el protocolo original haciendo una convergencia más rápida. No, que quería entender un poco la cosa, porque la segmentación, o sea, tú tienes una imagen inicial y después la segmentas. Esa segmentación significa pérdida de información de la imagen necesariamente y destacas otra por algunos criterios, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace que la segmentación sea buena o no? Tú estás justamente como viendo que la broma es muy variada, o sea que no está claro eso es lo que tú estás hasta ahora. Sí, la segmentación. O sea, que hay muchas posibilidades. Sí, la clasificación se valida utilizando las métricas de coeficiente DICE, que es lo que me estaba mencionando en este momento. Sí. Tengo una buena segmentación cuando lo marco con precisión, con alta precisión y con alta sensibilidad lo que es el tumor. Alta sensibilidad significa que identifiqué lo que en verdad existía como tumor y lo marqué. Eso es tumor. Todo lo que está en esa imagen que es tumoral lo reconocí. Alta precisión es que no me equivoqué al hacer eso. Porque si yo marco todo el cerebro, absolutamente todo el cerebro, como tumoral, me daría una altísima sensibilidad. Estoy 100% seguro de que obtuve todo el tumor, pero también destruí un montón de cosas que no eran tumor. Eso es una sensibilidad perfecta con una precisión individual. El resultado deseado, una buena segmentación, pero una buena clasificación, por eso es porque se segmentó y se dijo que el segmento correspondía a un tumor, es un resultado con un coeficiente DICE cercano a 1. Faltó decirle que esto, cuando es perfecto, es 1. En ambos casos, una precisión perfecta es 1, la necesidad perfecta es 1, el coeficiente de DICE perfecto es 1. Corresponde al caso que se irradió solamente lo que es tumor y se obtuvo todo lo que es tumor del lugar. Este es el algoritmo, es bastante sencillo y la corrección que se hizo fue curiosamente bastante sencillo. Y es que esto estaba marcado como T. Al marcarse como T más 1, da exactamente el mismo resultado de segmentación, pero 40% de tiempo más rápido. La segmentación es mucho más rápida, como solamente considerar que la fortaleza a evaluar sea la correspondiente al siguiente paso de evolución en lugar del paso de evolución actual.
Los sistemas de vecindad que utilizamos en este autómata no son los mismos que vimos en el caso de la regla 110. Son distintos a estos autómatas. Este es un autómata con una sola dimensión. La transición corresponde a lo que está marcado abajo. En el grupo, la transición corresponde a la nueva etiqueta, la nueva fuerza, y eso se evalúa en una vecindad de 2 dimensiones para casos de corte individual y en 3 dimensiones, donde se considera el volumen completo. Las vecindades más comúnmente utilizadas son la de von Neumann y la de Moore. El Eurocode, cuando se utiliza de forma completamente supervisada, necesita que se especifique una máscara de forma manual. Aquí se fijan las semillas para crear esta máscara y se marca acá lo que queremos que sea foreground y lo que queremos que sea background. Después que la colonia de bacterias, bueno, el Eurocode termina de evolucionar, tenemos esa máscara de segmentación que al aplicarse a la imagen original nos permite separar lo que es foreground de background. Tenemos solamente 2 clases. Aquí tenemos la evolución en 90 pasos. El Eurocode ha recibido mucha atención últimamente como técnica para segmentación de tumor. Este fue un estudio que se hizo en Harvard en 2013 y se comparó la segmentación hecha de forma completamente manual con una segmentación asistida con Eurocode. Y se encontró que la variabilidad entre la segmentación completamente manual y la segmentación asistida por Eurocode es prácticamente la misma a la intravariabilidad del mismo operador humano segmentando varias veces de forma completamente manual. Eso lo marcaba acá en este contorno como intersecciones en azul. Las intersecciones en azul son la diferencia, son las zonas que dieron diferentes entre la segmentación completamente manual, que es la azul, y la segmentación por Eurocode, que es la asistida. Y que ganas tiempo, digamos, en la segmentación. O sea, una persona haciéndolo manual va a ser más lento que haciéndolo. Se gana tiempo y también se gana reproducibilidad. Entonces, un problema en este caso es que las personas se ven de forma distinta. Claro. Entonces, eso, bueno, ¿cómo se justifica eso ante un seguro médico si el paciente se le describe cerebro sin necesidad? O sea, ¿cómo se dice que tenía un buen criterio de hacer eso? Cuando se hace de forma asistida, se fijan las semillas donde el neurocirujano tiene 100% de certidumbre que lo que está marcando es tumor. Tal vez en algunas partes del contorno no tiene completa certidumbre. No quiere decir que la segmentación asistida sea mejor, pero sí es reproducible. Y eso es importante. Es importante porque se tiene cierto accountability. Se puede decir, bueno, yo marqué solamente lo que dije que era tumor. En las partes no estaba inseguro, no voy a decir nada. Ok, entre los trabajos previos que hemos hecho esto está la corrección de criterios de la vencedora, que fue lo que me dije que mejora el tiempo de convergencia del algoritmo. Un estudio de variación de la regla de evolución por penalización. Esto es que se reste fuerza de ataque a ciertas celdas cuando se cumplen con ciertos criterios de segmentación. Otro fue un estudio de combinación de los canales, es decir, cuáles canales que mejoran la segmentación cuando se combinan y se consideran juntos. Y también un estudio de la definición de configuración inicial. Publicamos todo un trabajo en base a esto en el CIMENIX del año pasado. Aquí está lo que se hizo con una determinación semi-supervisada de las semillas. Se consideraron cuáles eran los máximos locales de luminosidad de la imagen para el canal y se continuó con una segmentación en los casos simulados. Esto es un caso sensible en realidad. Es bastante fácil encontrar una buena segmentación acá cuando se consideran los máximos locales, porque la imagen generada por el TumorSync, que es el software de simulación que me enseñaron, tiende a generar datos con unos contornos de tumor muy homogéneos. Es decir, eso está marcado como tumor ahí. El TumorSync es prácticamente una pepa blanca, eso es muy fácil de identificar visualmente. Bueno, aquí está lo que se llama la combinación de canales. Consideramos a los distintos canales de resonancia magnética conectados con el vector. Y bueno,
complot contra la consideración de que se combinen a los canales utilizando análisis de componentes principal o utilizando la norma 1 o la norma 2. Para la selección sintomática de las semillas que mencioné en la línea pasada, se consideran los máximos locales y se dividen en segmentos, claro, se dividen en secciones, de acuerdo a cuál sea el canal que domine el brillo. Si, por ejemplo, el canal D1 domina el brillo en cierto corte que corresponde a un máximo local de imagen suma, se le asigna una etiqueta propia al canal D1. Si el canal D1 y el D2, esto es considerado solamente dos canales, tienen un nivel más o menos homogéneo en esta sección máxima, entonces se considera una semilla aparte para esa sección que es homogénea, que es igual, más o menos igual a este canal. Y en el canal D2, que fue el otro que consideramos también el caso de que él sea dominante. Cuando uno de los canales es dominante, se le asigna una semilla propia, y también se asigna una semilla propia cuando hay un nivel más o menos homogéneo en la contribución de los dos canales. Esto lo aplicamos a imágenes de percepción remota y dio resultados bastante buenos. Esto es algo que se hizo con imágenes de satélite mirando y se encontró una segmentación que resultó útil para los geógrafos del sistema de digital. Es exactamente el procedimiento que se utiliza acá para las imágenes de resonancia magnética, que bueno, en este caso vamos a poder explorar, será 0,86 de light para el tumor, se reprodució casi todo lo que es tumor y se irradió de forma correcta, no se irradió tejidos sanos sin necesidad, y el edema falló un poco, no llegó tanto al Cordice, pero aún así es bastante buena la segmentación para lo que se hizo de forma no supervisada. Estos son estos resultados utilizando distintos números de máximos locales en la imagen, cuando se consideran 7 máximos locales, cuando se consideran 8, cuando se consideran 9, y bueno, se puede notar que el contorno del tumor es bastante similar, o sea, que es robusto en este caso, pero también se da el hecho de que el contorno del tumor es bastante homogéneo, la verdad es fundamental, y también en la imagen de los canales que parece muy claro. Bueno, eso es identificado en esta lámina. Este es el dato circular, en donde vemos que el contorno del tumor es como muy homogéneo, es este objeto blanco, mientras que en el dato clínico tenemos una función mucho más heterogénea. Tenemos acá una sección necrótica, una sección en el tumor con alto contraste, otra con alto contraste, y el edema es mucho más difuso. Es más difícil ver el tumor en un glioma de alto grado clínico que en un glioma de alto grado simulado, y eso también afecta al algoritmo. Utilizando el criterio que utilizamos acá, no obtenemos una segmentación tan buena. Hay que hacer algo de preprocesamiento de imagen. Esto es lo que nos va a demostrar. Cuando se utiliza el mismo criterio de selección de máximos locales con esta imagen clínica que vimos en la vida pasada, utilizando un número de 12 máximos locales, esta sección es muy mal segmentada. Cuando utilizamos 15, de repente, emergentemente se da una buena segmentación. Pero esto es muy difícil de decir cuál segmentación va a ser buena. Mucha variabilidad en los datos clínicos y esto cambia de imagen a imagen. La ventaja del método es que puede asistir al neurocirujano en el momento en que va a hacer una segmentación asistida. Es decir, que esto puede guiar al neurocirujano al momento de identificar qué es lo que puede ser tumor en una imagen rápidamente. Y a partir de ahí puede generar una segmentación asistida de forma reproducible. Esto también es reproducible más para el análisis exploratorio de datos que para generar una planificación de resolutiva. Una de las cosas que se hizo para limpiar las imágenes de los datos clínicos, para tratar de mejorar este análisis exploratorio de datos, el análisis de componente principal, se tomaron dos distintos canales de resonancia magnética y se genera el análisis de componentes principales cuáles son los planos que generan la menor distancia a las proyecciones ortogonales. Cuando se genera una primera componente principal, se genera un plano que tiene
importancia a distintos canales de televisión ortogonal. Cuando se genera la segunda componente, se genera la tiempo ortogonal de primero y así mismo también genera la menor proyección. Y esto me permite retener como que la mayor variabilidad de los datos, me permite retener la mayor parte de la información de la imagen y desechar el ruido. En las tres primeras componentes principales, como considero cuatro canales, también la mayor parte de la información. Mientras que en la cuarta componente principal, lo que queda es el ruido de la imagen. Aquí reduzco mucha información que no me es útil de la imagen original. Otra cosa que se está haciendo para limpiar los datos es aplicar el filtro chip. Esto hace que se desplace más los datos hacia lo que son los máximos locales, haciendo que la segmentación hacia los máximos locales quede más robusta. Y esto lo que hace es considerar un umbral de intensidad y a partir de ahí se desplazan los datos considerando la media local y al final cuando esto termina de converger se llega a un centro de masa que es bastante homogéneo usualmente. Si ven esta imagen, no se ha aplicado el chip todavía, puede aplicarse si tiene unos datos que están prácticamente presegmentados. La dificultad con esto es que estos datos están prácticamente presegmentados, no tienen una etiqueta única de clase, es decir, no tenemos una etiqueta única de clase para esta sección. Lo que tengo es una nube de valores reales. Una pregunta. Sí. Cuando tú haces, todo un proceso, ¿aplicas distintamente las densidades de Neumann o de...? Porque ahorita vi que para el filtro estaba, Sí. cuando decides igual. Sí, bueno, por ejemplo, cuando se utiliza el chip, esto típicamente se hace con una densidad de Moore. Si se hace en 2D o de 3D, se utiliza la de Moore de 3D. Pero esto ¿De algo específico? O sea, porque es un ritmo... puede utilizarse cualquiera, no, en realidad no hay una ¿No razón. son igual? No, son igual. No son igual, son distintos. ¿Cómo? Si el resultado no da igual, entonces no la puedes usar en distinto. Claro, si yo fijo, el problema es que sea reproducible la segmentación. No puedo decir que una sea mejor en todo caso que la otra. El hecho es que cuando yo genero una segmentación, utilizando cierto flujo de trabajo, es decir, que análisis componente principal, se debe asignar mi chip, en Momoy, en Momoy, y dejo eso marcado con el protocolo, entonces la segmentación es reproducible. Puedo generar exactamente la misma segmentación. En los datos clínicos es difícil decir cuál es el mejor protocolo a seguir, porque no tenemos verdad fundamental. Cuando tenemos datos separados, podemos tener una validación plena de qué es lo que estamos haciendo. Pero cuando utilizamos datos clínicos, en caso real, no se tiene eso. O sea, la ventaja del método es que podemos dejar una rastra de lo que hicimos. Podemos decir, bueno, en este caso utilizamos como muestra esta segmentación. El tratamiento se planificó en base a estos criterios. Eso es algo que no se tiene cuando se hace una segmentación manual. Eso es lo que le pareció al operador en cierto día cuando vino el conforme. La ventaja del método es que bueno, es reproducible. ¿No sería factible hacerlo para el mismo caso con los dos tipos de obesidad y ver cuáles son los productos? Comparándolo con las imágenes que Se puede comprar imágenes que sean parecidas al caso que se está evaluando y se puede validar a partir de él. El hecho es que incluso en los casos que tenemos validados por operadores humanos expertos hay intervariabilidad. Es lo que les estaba demostrando en la receta del brazo. En el 2014 se marcó un contorno de tumor que es completamente distinto al contorno del tumor de mucosa. Y el contorno de edema también es distinto. Eso es porque a una persona le pareció una cosa y a otra persona le pareció otra. Eso es lo que se debe hacer. En realidad se debe considerar datos clínicos que sean parecidos al caso que estamos evaluando actualmente y a partir de ahí validar el algoritmo. Eso es lo que se debe hacer. Y no se pueden implementar las dos, o sea, usar las dos informaciones. Eso siempre no está de más, pues tú usas las dos y ve las
personas que tienen que tomar decisiones toman decisiones. Ahí, Claro. o sea, no está de más, pues hacer las dos, no tenemos que ser una mejor que la otra. No, yo creo que dependiendo de que todos una psicología, Claro, pero a lo mejor eso es complicado saberlo, es mejor tener más la información. sí, Digo yo, que no está de más tampoco. Sí, por ejemplo, este es un caso en donde, bueno, es el mismo caso, en estamos todos en el mismo caso. Al yo cambiar el número de máximos locales, después de hacer todo este procesamiento con análisis de componentes principales y aplicar el win sheet, tengo dos segmentaciones distintas y ya me parecen buenas. En este caso, haciendo el análisis DICE, o sea, contando píxel a píxel, que fue lo que se marcó, comparando con la verdad fundamental que nos dio el cirujano, encontramos que considerando 7 máximos locales, obtenemos una mejor segmentación que considerando 10. Esto es un caso real, sería difícil de validar. Muy difícil de validar. Ok, aparte de este criterio de búsqueda de máximos locales, estamos haciendo también lo opuesto, buscando los mínimos correspondientes a una sección para que el algoritmo, al evolucionar, obtenga lo que son los contornos que corresponden a lo que sería la segmentación natural. Al buscar los mismos mínimos, lo que estamos buscando son los centros de cada una de las clases. Al buscar los máximos, lo que estamos buscando, después de hacer todo el procesamiento, es lo que es más saliente visualmente. Entonces, cuando estamos buscando los mínimos, es lo que es más propio de cada clase, lo que sería como el elemento típico de la clase tumor, lo que sería el elemento típico de la zona necrótica. Esto, bueno, en este caso se hace por infecciones de componentes conexos, que también funciona con una vecinal de Neumann, y aquí se identifica con una matriz que tiene usualmente nivel 10 y dos secciones con nivel 2 y nivel 7, en vecinal de Neumann. Cuando se aplica una máscara de mínimo, eso queda indistintamente seleccionado como un mínimo local de la imagen. A pesar de que tienen niveles digitales distintos, ellos se marcan como mínimo local. Y eso es interesante porque ambos pueden corresponder a lo que sería el elemento puro de una clase. ¿Cómo podemos evaluar si algo es puro o no como elemento de clase? Bueno, estamos aplicando el filtro de entropía. El filtro de entropía, la entropía de Shannon, se evalúa en vecinales de Neumann también, pero de Moore. Y si se fijan, él resalta lo que son los elementos que tienen más cambios, que son los elementos que tienen mayor nivel de sorpresa. Si aplicamos el filtro de entropía a esta imagen que solo tiene dos colores, azul y negro, aquí en esta máscara que se genera aparece en negro en zonas de mínima entropía y en blanco en las zonas de máxima entropía. Las zonas de máxima entropía de la imagen son los bordes de las dos distintas clases. Esto es donde hay más sorpresa, donde es más impredecible si un observador camina en esta sección, saber si lo que va a encontrar va a ser un elemento de la clase 1 o de la clase 2. Esto es interesante porque nos permite, una vez que buscamos mínimos en esta sección, encontrar lo que es el elemento representativo de cada una de las clases, que es lo que estamos aplicando acá. Al aplicar el filtro de entropía a las imágenes que son procesadas con el que nos estamos dando, encontramos esta máscara de mínimos. Esta máscara de mínimos necesita un procesamiento adicional, porque ahora sé que son mínimos locales, pero no sé qué son. No sé que son mínimos de qué clase, no sé si son mínimos de tumor, si son mínimos de edema, si son mínimos de tejido sano. Entonces, lo que hacemos para dividir estos distintos mínimos en clases distintas es aplicar el algoritmo de cameloides. El cameloide es un algoritmo que busca, a partir de un conjunto de elementos, cuál es el que tiene menor distancia con todos sus vecinos. Es decir, la vecinal se define de forma espectral y se busca cuál es la división a partir de puntos propios a los datos que genera una división en dos clústeres disjuntos, en este caso. Puede generalizarse a 4, 10 o n clases. Cuando aplicamos el cameloide para dividir los mínimos,
logramos esta segmentación, que son bastante buenas. Acá tenemos una buena identificación de lo que es el contorno del tumor. Aquí tenemos una buena identificación de lo que sería la zona necrótica. Necrótica. Esta sección de la zona de edema se aplicó bien, y algo curioso es que lo que podemos caracterizar de esta forma puede ser más disjunto, más preciso en cuanto a nivel espectral que lo que identifica un operador humano. Pero bueno, el operador humano lo que le interesa es qué es lo que tiene que irradiar, qué es lo que tiene que irradiar, qué es lo que tiene que destruir. ¿Qué es lo que hacemos para clasificar la imagen? Una vez que tenemos, por ejemplo, estos dos conjuntos disjuntos que me gustaría agrupar junto con esta sección azul, por ejemplo, para decir que es todo de edema. Aquí tenemos una sección amarilla de edema y una sección azul de edema, porque en las firmas espectrales que corresponden a esos medidores se encontró una amplia distancia, a pesar de que semánticamente eso no tiene mucho valor. Semánticamente yo tengo una amplia distancia entre dos medidores distintos, pero yo lo que quiero saber es que eso todo es edema. Entonces, lo que, bueno, al utilizar distintos números de medidores, tengo distintas segmentaciones también. Esta es una buena segmentación también de la zona necrótica. Ahí tengo una buena segmentación de la zona de tumor de alto contraste. Y recuerden que les estoy comentando al principio, que es que tengo cosas que son edema, que están a veces la misma clase de edema para un operador humano, pero la misma factor que tienen es distinta. Entonces, lo que queremos hacer es utilizar el mismo algoritmo de segmentación, el mismo grupo, para clasificar. Esto lo hicimos con una variante irregular del algoritmo. Una vez que llegamos a esto, lo que hacemos es considerar cada uno de los segmentos como una serie y aplicamos la moda en los distintos canales para generar un nuevo vector de características. Él además es expandido como criterio de densidad espectral, es decir, se tiene ahora un producto que evoluciona tanto en su densidad espacial como en su densidad espectral, para que cosas que tengan tal vez una firma espectral cercana, pero que el mismo no puedan recibir la misma entidad. Eso se hizo en esta imagen, que primero fue reducida, se tomaron aquellos segmentos que eran de escala pequeña, es decir, que eran poca área, se eliminaron, se permitió que el algoritmo volviera a evolucionar, tomando esas zonas como secciones que no tenían ni fuerza, permitieron que sus las vecinas las invadieran. Una vez que se hizo eso, se trató de marcar, se marcó lo que sería una celda para tumor y se permitió que ella invadiera a sus celdas vecinas, que en este caso son segmentos. Cuando se hizo eso, se generó una nueva clasificación asistida que va a cercana a la clasificación manual del experto para este dataset. Ese es el fin de la presentación. Ahora sí, ¿me quedan alguna pregunta? Eso. Es muy larga esta. ¿Ah? Es larga. No sé, lo que es como empezamos a las 3:30, normalmente se terminaron, por eso la gente se ha ido a las 4. No sé si quieren seguir. Después queda 20 minutos, pregunto. Sí. Chévere, dale. Ok, este otro proyecto que hicimos antes con Carlos es un criterio de búsqueda de toma celular compleja. Bueno, empezar contándoles qué es una toma celular compleja. Lo voy a ofrecer como animación. Porque el juego de la vida es el toma celular más famoso. Es algo que John Conway creó para emular la idea original de von Neumann de crear un automóvil celular autorreplicativo a partir de reglas simples. El automóvil celular de von Neumann original era sumamente complejo, tenía 26 estados por cada celda, tenía necesidades expansibles,
muy distinto a lo que quiso hacer Conway. Conway quiso ejemplificar que se tenía que tener comportamientos complejos a partir de reglas de principio. Las reglas de la vida son solamente estas cuatro. Se tiene una densidad de totalística en la que cualquier celda viva con menos de 2 resinas vivas muere, cualquier celda viva con 2 resinas vivos sobrevive, cualquier celda viva con más de 3 resinas vivos muere, y cualquier celda muerta con exactamente 3 resinas vivos pasa a estado vivo. Eso genera este tipo de patrones. Estos son layers, estas estructuras acá permiten la propagación de información en el autómata. No sé si se va a ver este video, pero no se va a ver ¿qué es lo interesante de los layers? Que generan colisiones que permiten el procesamiento de información. Si yo considero todo el retículo del autómata en la fila superior de acá y hago una velada de sus posibles evoluciones, voy a ver patrones como estos. Estas son las pequeñas colisiones que pueden darse entre los gliders a lo largo de la vida. Una vez que se dan gliders y se dan estas colisiones, yo puedo realizar cómputo con ellos. En estas colisiones yo puedo programar las puertas lógicas, se puede programar un AND, se puede programar un OR, un SOR o un NOT. Y esto es bastante interesante para la gente que hace cómputo reversible. El cómputo reversible está basado en investigaciones de autómatas reversibles y permite hacer cosas como que no haya nunca pérdida de información cuando se realizan transformaciones de cómputo. Esto tiene como caída que cuando se hacen transformaciones en las puertas lógicas AND, en 1 y 0, hay pérdida de información. Ahí hay actividad anticipativa, se pierde algo de información y es irreversible. Esto es algo que se está investigando mucho porque permitiría hacer cómputo sin pérdida de energía. Se puede hacer cómputo a partir de una configuración inicial definida y seguir su traza y tampoco perder esta traza. O sea, sería imposible perder información al momento que se tenga una computadora reversible. El problema con esto es que se tiene que conocer absolutamente todas las configuraciones iniciales y todas las trazas para realizar lo que sería un cómputo útil. Hay muchísima literatura en que se ha hablado de la importancia del juego de la vida. En el Grand Design de Stephen Hawking aparece la posibilidad de que patrones como los gliders que aparecen en el juego de la vida sean los responsables de que aparezcan los fenómenos de gravedad, que ocurran cosas por debajo de la escala Planck que sean similares a los gliders. Eso aparece también en el Motion Explain de la Daniel como una posible explicación de cómo el juego de la vida parece como una posible explicación de cómo fenómenos emergentes por la conciencia pueden aparecer a partir de reglas simples, como a partir de colisiones, como que en el juego de la vida pueden surgir un comportamiento emergente complejo, que al final termina siendo computable, como lo que propone que sería el modelo computable de la conciencia. En este paper de Hoof del año pasado se habla mucho acerca de la posibilidad de que algo como el juego de la vida sea lo que aparezca por debajo de la escala Planck, que estas colisiones sean lo que permiten que aparezcan fenómenos emergentes como la gravedad. También tiene aplicaciones prácticas un poco más inmediatas. Hay un organismo unicelular que es el Physarum polycephalum. Esto es un prófise, según dice en español, que es capaz de solucionar laberintos. Es increíble cómo funciona esto. Es una computadora de reacción y difusión que tiene solitones. Estos solitones funcionan como los gliders del autómata. Y a partir de estos solitones es capaz de marcar cuáles son las secciones del laberinto donde no se encuentra comida, es como una primera exploración. Esto, bueno, el gráfico que no se vio esto. Esto lo han utilizado para generar redes de transporte. Si uno coloca en un mapa de una ciudad distintas fuentes de comida y deja que este organismo evolucione, curiosamente se generan redes de transporte
que son muchas veces iguales a las de los trenes. Es decir, que este organismo unicelular genera, a partir de las condiciones, de los solitones que tiene, unos viajes óptimos para comunicar distintos puntos. Por eso es capaz de resolver laberintos. Eso está muy bien explicado en este paper, y se explica su paridad con las computadoras de reacción y fusión. No es fácil hallar reglas complejas y ese es el objetivo de este trabajo. Nosotros generamos una medida computable para decir cuándo un autómata va a ser complejo o no. Este es un libro de Wolfram, que pasó más de 30 años escribiendo. Y en la página 393, él dice que, bueno, lo que le gusta tener una forma sistemática de decir cuando un autómata va a tener comportamiento complejo, ¿no? Cuando va a tener gliders o cuando va a tener capacidad para la automatización. Pero incluso utilizando un montón de trucos, nunca había tenido éxito. De hecho, lo que he hecho es hacer búsqueda exhaustiva a partir de condiciones iniciales aleatorias. Es decir, que lo que típicamente él hace es buscar estos patrones de espacio-tiempo y buscar estos streaks, estas diagonales que tienden a causar colisiones. No había una medida o un criterio numérico para decir cuándo un autómata va a tener comportamiento complejo o no. Se habían utilizado cosas como las componentes de Lyapunov y la medida de Kotomorov, pero tienen menos poder de caracterización que lo que se propuso en este trabajo. Lo que propusimos fue hacer una caracterización de comportamiento en base a las distintas evoluciones típicas de lo que son los autómatas celulares elementales. Estos son autómatas celulares de una dimensión que tienen una forma booleana muy sencilla. Se caracterizó a los autómatas que tienen forma U, es decir, que no tienen ningún operador booleano, un comportamiento estable, que tienen un comportamiento P y A, bueno, en realidad el A no lo que importa en este caso, aquellos que tienen comportamiento definido por el operador booleano como A, como comportamiento decreciente, y aquellos que tienen comportamiento con el operador OR como comportamiento creciente. El comportamiento caótico es sumamente interesante porque su combinación con los otros comportamientos es lo que me permite observar comportamientos complejos. Y esto aparece en proporciones. Un autómata nunca llega a ser complejo si no tiene cierta combinación con comportamiento caótico y con comportamiento estable. La diferencia de este trabajo con lo que se había hecho típicamente es que cuando se caracterizaba el comportamiento caótico contra las otras clases de comportamiento, se agrupaba a estos tres tipos de comportamiento como lo mismo. Eso es lo que se hace cuando se utiliza caracterización correspondiente de Lyapunov o la medida computable de Kotomorov. Nosotros pusimos 4 clases distintas de comportamiento y lo que se hace es una combinación de estas distintas métricas para generar una caracterización que en este caso corresponde a algo similar al juego de la vida. Estas métricas pueden utilizarse para caracterizar cualquier tipo de comportamiento o autómata, pero lo que hicimos fue buscar aquellos autómatas que nos generan un comportamiento cercano a lo de la vida. Estamos buscando gliders, estamos buscando un comportamiento que genere colisiones. Se generaron estas reglas y encontramos una variedad amplísima de autómatas celulares complejos. Esto es una búsqueda genética en una densidad muy balística, es decir, una densidad más grande que se funciona en el juego de la vida. Encontramos miles de autómatas que son parecidos al juego de la vida. Incluso hay algunos que tienen propiedades autorreplicativas que para eso no se había dicho en el grupo de densidad más sencilla. Este paper apareció en Conference Systems, en la edición actual, que bueno, lo pueden ver por allá. Y aquí aparece un ejemplo en video de cómo se puede realizar la técnica en 3 dimensiones. Esto no solamente aplica a autómatas de 2 dimensiones, sino que puede aplicarse en casos n dimensionales. El software que demuestra cómo funciona esto está en discovery.com y bueno, eso es toda la presentación.
voy a ser muy sencilla. Cuando tú hablas de comportamiento complejo, o sea, siempre uno escucha, no, los sistemas complejos, pero nadie le dice a uno, no, sobre todo los que no estamos metidos en ese campo, qué es lo que significa un sistema, digamos, complejo. Cuando tú hablas acá del comportamiento complejo, ¿qué es lo que significa? ¿Cuántas, por ejemplo, si son colisiones, lo que sucede después de eso, o sea, cuál es la característica? Va el sistema ser de mucho cuerpo. Sí, bueno, la característica fundamental es que tenga transmisión y procesamiento de información. Y eso es lo que se da en los gliders. Los gliders, en el momento en que se transportan por lo que es el retículo del autómata, colisión, generan cómputos, generan transformaciones. Este es el caso de los gliders. Este es el caso de los autómatas. En general, lo que se tiende a considerar como comportamiento complejo es un comportamiento que sea capaz de realizar cómputos. Wolfram lo llama cómputo universal. No hay nada más complejo que el cómputo universal. Nada que un sistema es programable y se convierte en algo parecido a una máquina de Turing y se convierte en lo más complejo que existe. Esa es la medida de él. La medida de Kolmogorov cuantifica la complejidad como la longitud del programa más corto que genera esa salida. Eso es una medida no computable. La medida de Lyapunov es Lagrange, cuánto divergencia hay en puntos. Hay distintas métricas de complejidad y muchas están apropiadas para un problema particular. Esta es para un problema particular y también es aplicable a casos como las redes lineales, que son casos especulares autónomos. Eso es lo que yo veo que, y en lo que tú dices antes, que probablemente cada problema puede tener una cosa que sea más obvia. Sí. Porque generalmente todas estas cosas, como no son cosas fundamentales, ¿no? Que no están abordando fundamentalmente lo que yo digo, como las interacciones fundamentales, ¿no? Ya son cosas ya macroscópicas, ¿no? Todo este tipo de problemas que está discutiendo son problemas macroscópicos. No siempre, de hecho, lo que estás mencionando desde Google Sí, precisamente es un problema microscópico. Pero ahí sí yo me parece que eso es otra se cosa. puede decir cualquier cosa, si decimos Como por ejemplo lo que decía lo de la cuántica, interpretaciones de la mecánica cuántica, ahí te estás metiendo en Honduras, creo yo, eso que ahora que lo menciono. Ahí sí yo creo que, pero aplicado a cosas, a problemas, entendido como a cada problema particular, que creo que así es como hay que verlo. Y en la práctica, tú mismo en la exposición, se ve que hay como que tú tienes que refrendarlo con algo bien concreto, ¿no? Que por ejemplo, el tumor está o no está. Entonces, claro, quiero decir que es así como hay que verlo, no como una broma, una solución general, que es diferente a como uno sí ve las leyes fundamentales, porque las leyes fundamentales son únicas, eso sí, eso es lo que uno piensa, física, lo que uno cree. Entonces ahí sí, el hecho de que sea de una manera o de otra, sí lo tiene a uno como preocupado. Pero aquí no, puede ser que una cosa sea útil en un determinado cosa y en otra sea la otra la que sea útil, porque depende del ejemplo, porque es una broma práctica. Y el interés práctico es importante, ojo, no estoy diciendo porque pues, un problema concreto no es fácil. Claro, lo que pasa es que los autómatas capturan la esencia de lo que es un comportamiento complejo. Ellos son dinámicos, ellos tienen interacciones locales, ellos son capaces de realizar cómputo, tienen muchas características. Claro, ahí todas las características que se quieran mover en el sistema dinámico. Tú eres físico. Tú eres computista, porque ahí, claro, los físicos siempre queremos reducir todo a lo más simple. Claro, tienen influencia ahí, tienen influencia. Y eso es verdad, eso es lo que hago, eso es lo que yo lo pienso así, pero yo lo veo que eso lo puedo usar para las cosas fundamentales. Ahí sí, uno quiere, pero cuando tú te metes con cosas complejas, sistemas macroscópicos, vamos a llamarlo así de manera simple, yo no pienso ahí así que de que la cosa sea tan, no sé si me entienden un poco la idea general. Sí, pero no, porque yo no soy un experto del área, simplemente estoy viendo las cosas así de lejos.
por ejemplo, la gran misión de Juan fue el que se le ocurrió todo esto. Juan fue que se le ocurrió estos criterios de clasificación para los autómatas. Es encontrar un autómata que genere el comportamiento de la gravedad. Y eso es lo mismo que buscamos. Eso sí me parece más delicado. No, lo cual no quiere decir, como dice ella, que no se le va a echar pichón, pero por ejemplo, te puedo decir que con la cuántica ahí todo el mundo se ha estrellado. Porque justamente, ya nada más la frase de esa interpretación de la mecánica cuántica, y ahí tú empiezas a entrar en contradicciones, porque claro, ¿cuál es la idea de eso de la interpretación de la mecánica cuántica? Que tú puedes interpretarla sin cambiarla. Sí, sí. Y justamente los últimos premios Nobel han corroborado, esos son experimentos ya, pero ya Bell, cuando en los 60 hizo, que no es que es una interpretación que tú haces, sino simplemente estás cambiando la mecánica. Eso es mucho lo que discute en el paper de Huth, que mencioné. Él discute mucho lo de Bell y es bastante interesante esta discusión. Claro. No, y llegas a la conclusión de que tú cambias la mecánica cuántica. No hay una cosa, o sea, al final no hay que interpretar la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es lo que es y ya está, y acepta. Y justamente la mecánica cuántica va en contra de uno porque uno piensa clásicamente. Porque uno es un animal clásico. Entonces tú no puedes interpretar la cuántica con la clásica. Que un poco la gente no se da cuenta a veces que lo que está tratando de hacer clásico una cosa que no lo es. Entonces esa palabra interpretación juega. Y eso fue lo que le pasó nada más y nada menos que a Einstein. Porque cuando él dijo, voy a decirlo en inglés, pero la frase está clara: spooky action at the distance. Acción fantasmal a la distancia, porque haces una cosa y obtienes otra. Eso no va, claro, eso va contra nuestra intuición. Todo el mundo, yo creo que hasta el más cuántico de todo, el que más le gusta la cuántica, va en contra de eso. Pero es verdad. Los experimentos lo han corroborado. Y esos son los últimos premios Nobel. Esto quiere decir que esa teoría como tal hay que usarla a pesar de que no sea tu intuición. A mí eso me encanta, porque yo siempre he dicho, bueno, eso lo dijo Galileo, en realidad, que la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. Tú no tienes que interpretar nada. Ese lenguaje no lo vas a sustituir por la interpretación tuya, que tiene toda una serie de cosas, de prejuicios que tú no tienes personal. La matemática es una cosa impecable y te dice la verdad. Claro, eso ya es una observación. Eso lo dijo Galileo, no yo. Una observación. Los animales no somos tan macroscópicos como tú crees. Hay unos pájaros que usan el entanglement, que hay unos pájaros. No, claro, sí lo hay. Para guiarse. No, es que no te creas que estamos tan macroscópicos. Pero somos clásicos, esencialmente. Bueno. En promedio. Pero es que hay muchas cosas, o sea, esta perspectiva es que hay un comportamiento determinístico escondido por debajo de la escala Planck. Por debajo de la escala Planck no funciona la mecánica cuántica. Hasta ahí funciona la mecánica cuántica. Lo que nosotros creemos es que hay un mecanismo determinístico escondido por debajo de la escala Planck. Y que eso es lo que nos parece a nosotros como naturalmente aleatorio y que tiene una aleatoriedad intrínseca. Lo que creemos en la física digital, creemos que hay algo por debajo de la escala Planck. Sí, pero uno no puede vivir de creencia. Porque la creencia, la otra que sería el no, pero esa creencia está corroborada con el experimento. Los es como experimentos funciona la ciencia. Los experimentos o sea, se montan en base a la creencia. Hasta extremo, pero hasta el sol de hoy es la mejor. Pero los experimentos se montan en base a la creencia. Claro, no. Tú crees eso y tú montas un experimento para ver si esto crees está validado con el experimento. Bueno, por eso fue interesante primero la creencia. Claro, no, por eso fue interesante lo que planteó. No hay que ver lo que hizo Einstein como malo, porque se equivocó, sino eso llevó, después de lo que llevó a ver, a crear una broma donde podías hacer un experimento y ver que realmente no era una cosa inocente, sino que es contradictorio con la cuántica. Entonces, si es contradictorio con la cuántica, hago el experimento. ¿Tiene razón la cuántica o no? Y el experimento dio que era la cuántica. Sí, bueno. Eso lo explica el Huth, mejor lo que lo puedo explicar yo en ese periodo. Y por eso lo que tú dices ya es más especulativo, porque decir que después de la
vale eso. No. Bueno, pero es una Claro, lo que dice sí, Miguel. pero la otra cosa Pero que es sí es difícil verdad es que hacer experimentos. hasta este momento las cuerdas, por ejemplo, que son las teorías que van a explicar lo que pasa en todos lados, a todos los niveles, no han dado con el punto, ¿no? A ese con la gravedad y unirla con la otra fuerza. Entonces, digamos, pensar en una cosa de este tipo no me parecería a mí descabellado en el sentido de que le pudiera dar la vuelta, sino únicamente para explicar, o sea, que ella sola no pudiera explicar, pero sí como elemento para explicar algunas cosas ahí que hasta los momentos nadie lo ha podido hacer. Digamos que yo no lo descarto. Sí. O sea, para probar ese tipo de teoría, este tipo de métodos, oye, hacer Claro, podría una buena ser, aproximación. sí, no, yo ahí por eso no No, me... pero la mecánica cuántica está corroborada. Hasta en su broma más contradictoria. Claro, Acaba de pero decir, sí, los pues, últimos premios Nobel corroboran lo más antiintuitivo que todo lo que la gente estaba en contra de la mecánica cuántica por la interpretación ha dado que la mecánica cuántica estaba. Eso aparte de que siempre había dado, la gente decía, no, bueno, la teoría es buena, pero no es la última verdad. Eso es lo que decía la gente. Pues sí, parece que es la última verdad. No, bueno, Yo digo que parece, porque yo tampoco... claro, Uno no puede decir que... Pero hasta hoy es lo mejor que tenemos. Tú dijiste que había como una proporción, para los sistemas complejos, una proporción entre la cantidad de caos y la cantidad de estabilidad. O sea, eso está bien caracterizado, se conoce cuál es esa proporción. Pero entonces esta es una especulación, decir que sí existe, que es una proporción científica. Ahí lo que pasa es que la métrica que se construye, nosotros tomamos dos tipos de métricas, la métrica estática, como el sistema en frío, y una métrica dinámica, como ustedes explicaron. ¿Qué es lo que pasa cuando los sistemas son caóticos? Las métricas estáticas son muy diferentes a las métricas dinámicas. Eso quiere decir que hay como un potencial ahí. Y eso lo que produce es esos efectos de comportamiento complejo. ¿Qué es complejo? Complejo es no poder predecir. Tengo unas líneas y yo sé que después de este punto viene el mismo punto. Tengo los triángulos de Sierpinski, que es caótico, y yo sé que más adelante viene otro triángulo. Cuando yo tengo un comportamiento complejo, yo tengo unas líneas y de repente aparecen unas franjas, unos claros, movimientos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Lo que está pasando es que hay un potencial caótico que está restringido, o sea, porque varía mucho, cambia, el coeficiente de correlación es negativo, menos 0.24. Y lo que está pasando ahí es que, palabras menos, hay un decrecimiento que como que contiene el comportamiento caótico. Entonces cuando empieza y se va zafando como el agua entre los dedos, se va zafando el comportamiento caótico, va produciendo lo que es la normalidad. Y entonces se ven ese tipo de cosas que son gliders, que vimos el patrón ese autorreproductivo. Fíjate que estamos autorreproduciendo partiendo de reglas locales con una densidad de Moore, con 9 vecinos. Estamos autorreproduciendo el mismo aparato varias veces. Entonces, son básicamente los resultados que vemos aquí. Ustedes alguna vez han hecho resultados, hicieron pruebas de, por ejemplo, el mapa de retorno, para ver si había alguna característica como para no definirlo complejo, sino más bien caótico, bueno, el complejo lo vimos fue en el que estuvo observando. Las medidas que tenemos hasta ahora son las de Wolfram, y Wolfram su caracterización de eso fue por la observación. Digo, bueno, este es clase 1 porque todo tiende a ser 0 con un momento. Clase 2 porque tiende a ser clase 3 porque es caótico, y la clase 4 que todo lo demás que no tiene tipo de comportamiento predecible. Lo que dice que son irreducibles computacionalmente, o sea, que tiene que correr todo el sistema para ver lo que va a pasar. Y eso es lo que